La actividad de hoy es la actividad 4 de la unidad 7 en la página 310 del material de estadística 2. La actividad nos plantea lo siguiente. Un agricultor que viene utilizando una determinada marca de fertilizante con el objeto de incrementar su producción, desea conocer cómo él mismo influye en el rendimiento del cereal que siembra. A tal fin aplicó distintas cantidades, en kilos, del fertilizante en 8 parcelas y computó el rendimiento en toneladas luego de la cosecha. Acá la tabla esta nos dice la cantidad de fertilizante que aplicó en cada parcela en kilos y cuánto produjo en cada una de esas parcelas, en toneladas de trigo. Y el ejercicio nos pide 8 cosas, tiene 8 incisos. El primero nos va a pedir construir el diagrama de dispersión para los datos de la muestra e interpretarlo. Un segundo donde tenemos que identificar variable de respuesta, variable explicativa para después plantear el modelo de regresión. Calcular el R cuadrado, el coeficiente de determinación e interpretarlo. En el punto 4 hay que completar los datos de la salida de regresión del infostat. En el 5 nos piden cuánto sería la producción estimada promedio de trigo si no se utilizara fertilizante. En el sexto inciso se nos pide calcular el cuadrado medio de la regresión. En el séptimo, con un nivel de significación del 5%, nos piden analizar si la producción de trigo aumenta en forma significativa ante mayores niveles de fertilizante. Y por último, el ejercicio 8 nos pide una estimación para la producción promedio de trigo y una predicción para la producción de trigo si se aplican 4 kilos de fertilizante. Comparar estos dos resultados con un nivel de confianza del 99% y nos da algunos datos que vamos a necesitar después. Vamos a ir resolviendo por partes. Entonces, lo primero es contextualizar un poco esto, qué es el análisis de regresión, para qué se usa. Entonces, un análisis de regresión se usa generalmente para modelar relaciones entre variables y también para el pronóstico de una variable, es decir, la predicción. Entonces, lo que hace es predecir el valor de una variable dependiente o de respuesta basado en el valor de al menos una variable independiente o explicativa. Lo que hace es cuantificar el efecto de nuestra variable independiente sobre la dependiente. El caso que vamos a ver hoy acá, por ejemplo, es con una variable independiente, es el de regresión simple. Entonces, pensando en eso, en que vamos a tener una variable que explica, otra que es explicada, vamos a empezar a resolver. Lo primero que nos pide es construir el diagrama de dispersión e interpretarlo para los datos de la muestra. El diagrama de dispersión consiste en graficar los valores de la variable explicativa, que vamos a llamar X, contra los que era nuestra variable de respuesta o dependiente, que es lo que vamos a llamar Y. ¿Esto para qué nos va a servir? Pero bueno, al tener graficadas las dos variables en el mismo gráfico, nos va a permitir detectar la forma entre las variables, qué relación tienen estas dos variables. Entonces, graficamos para los datos de la muestra. En el eje X tenemos nuestra variable independiente, explicativa, que es el fertilizante, la cantidad de fertilizante en kilos, y en el eje Y graficamos la variable dependiente, que es la producción de trigo en toneladas. Cuando vemos, acá estos son los distintos puntos que hemos obtenido según la cantidad de fertilizante y la producción, vemos que a medida que nos movemos hacia la derecha en el eje X, vamos viendo que también lo que tenemos es una mayor cantidad de producción. Se ve en este punto donde hay poco fertilizante y poca producción, mientras que a medida que hay más fertilizante, los puntos que están a la derecha también están más arriba, más alto el valor en el eje Y, es decir, tenemos más producción. Esto nos lleva a decir que tenemos una relación lineal positiva entre la cantidad de fertilizante empleada y la producción de trigo. Entonces ahí tendríamos el diagrama de dispersión y su interpretación. En el segundo punto lo que tenemos que hacer es identificar, que bueno, lo hicimos recién cuando contábamos, cuál es la variable de respuesta, cuál es la explicativa, para con eso poder plantear el modelo de regresión adecuado a los datos. Entonces, como decíamos, nosotros lo que estamos buscando explicar, como nos dice en el enunciado, es cómo, ahí les voy a mostrar, es ver cómo la marca de fertilizante, cómo la cantidad de fertilizante que utiliza,
influye en el rendimiento del cereal. Entonces lo que estamos tratando de ver es el efecto del fertilizante en la producción. Entonces vamos a tener que nuestra cantidad de fertilizante empleado va a ser nuestra variable independiente explicativa, porque estamos buscando cuantificar el efecto de esta variable independiente sobre nuestra variable dependiente, que es la tonelada de producción de trigo obtenida. Entonces, eso a lo que nos lleva es a plantear el modelo de regresión de la siguiente manera. Con nuestra Y, que va a ser la cantidad de producción de trigo, nuestra X, que va a ser la cantidad de fertilizante utilizada en kilos y en toneladas del trigo, y a través de la salida que tenemos del infostat, de la regresión, tenemos acá la estimación de los coeficientes. Por un lado, acá en la segunda columna, en la primera línea, tenemos la estimación del coeficiente para la constante, nuestro beta 0, 6,91, y en la segunda línea tenemos la estimación para el coeficiente de la pendiente, es decir, de cuánto influye el fertilizante, que es 0,62. Entonces nuestra regresión queda planteada como I, que es la producción de trigo en toneladas, va a ser igual a 6,91 más 0,62 por X, que es la variable explicativa, la cantidad de fertilizante empleado medio en kilos. Después de esto, lo que se nos pide es que calculemos el valor de R cuadrado y lo interpretemos, y que además completemos los datos que faltan en esta tabla, que es parte de la salida de regresión. Esta es la parte de análisis de la varianza acá, y acá tenemos el análisis de regresión lineal, son los dos que le faltan datos. Vemos que lo que es el punto 4, lo primero que hay que completar es el R cuadrado, entonces cuando resolvemos el R cuadrado ya vamos a haber resuelto esto, y después vamos a resolver lo que falta. Entonces empezamos con el punto 3. Primero que nada, ¿qué es el R cuadrado? El R cuadrado, o el coeficiente de determinación, es una medida de la explicación, del poder explicativo de la regresión, es decir, cuánto de lo que varía nuestra variable dependiente, la variable que queremos explicar, en este caso la producción de trigo, es explicada por nuestro modelo, es decir, por las variables explicativas que hemos elegido. En este caso es una, que es la cantidad de fertilizante. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, acá tenemos, esto se va a calcular como la suma de cuadrados de la regresión, es decir, la variabilidad que explica el modelo, sobre la suma de cuadrados total, sobre el total de variabilidad de nuestra variable dependiente. Esto es lo mismo que 1 menos la suma de cuadrados del error, es decir, la parte no explicada por el modelo, sobre la suma de cuadrados total. Esto es así porque la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error es igual a la suma de cuadrados total. Esto lo vemos claro acá en el cuadro de análisis de la varianza. Esta segunda columna, SC, significa la suma de cuadrados, y tenemos la suma de cuadrados totales, que es 56, la del error, que es 2,98, y la del modelo, en este caso es la de la variable explicativa, porque es la única variable que tenemos, explicativa, 53,02. Entonces, lo calculamos como 53,02, la suma de cuadrado de la regresión, sobre la suma de cuadrado total, que es 56, y obtenemos que nuestro R cuadrado es 0,9468. Y esto es lo que tenemos que completar acá en A. También tenemos que interpretarlo. ¿Qué significa este 0,9468 o 0,94, perdón, 94,7%? Es que el 94,7% de la variabilidad de la producción de trigo es explicada por la cantidad de fertilizante. Entonces, ahora que ya hicimos esto, lo que nos faltan es completar estos 3 incisos que tenemos acá. En este caso, lo que nos pide en esta cuarta columna del cuadro de análisis de la varianza son los cuadrados medios. ¿Qué son los cuadrados medios? Cuadrados medios son otra medida de variabilidad, pero ajustada por los grados de libertad. ¿Cómo se calculan? Los cuadrados medios resultan de dividir las sumas de cuadrados, las que vimos recién, por sus respectivos grados de libertad. Entonces también vamos a tener unos cuadrados medios de la regresión, que va a ser la suma de cuadrados de la regresión dividido por los grados de libertad de esta suma de cuadrados, que es P. P es la cantidad de variables explicativas que tenemos en el modelo. Y también vamos a tener los cuadrados medios del error, que va a ser la suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad de esta suma de cuadrados, que son n menos p menos 1.
Entonces, en este caso, como decimos, P va a ser 1, porque es la cantidad de variables explicativas, este es un caso de regresión simple. Entonces vamos a tener que los cuadrados medios del error van a ser 53,02, que era nuestra suma de cuadrados de la regresión. Entonces los cuadrados medios de la regresión van a ser esa suma dividido P, que en este caso es 1, quedan también 53,02, mientras que los cuadrados medios del error son 2,98 dividido N, que es 8, menos 1, que es P, menos 1 de vuelta, que tenemos acá. Entonces nos queda 2,98 dividido 6, 0,4967. Entonces, acá donde está B va 53,02 y donde está esta letra C va 0,4967. Ahora, lo que nos falta acá, que yo lo simbolicé con D, es el valor del estadístico F, el valor observado de este estadístico. El valor de F lo obtenemos como el cociente entre el cuadrado medio de la regresión, o lo que es lo mismo la suma de cuadrado de la regresión dividido P, y el cuadrado medio del error, que es lo mismo que la suma de cuadrados del error dividido N menos P menos 1. Entonces esto es 53,02 dividido 0,4967 y da 106,74 y es lo que se pone acá en D. Si miramos la tabla de regresión ya completa nos quedaría así. Acá tenemos el 0,95 de nuestro R cuadrado, el Infostat redondea 2 decimales, por eso algunas diferencias, pero es lo mismo. Lo mismo acá cuando tenemos los cuadrados medios, 53,02, los cuadrados medios de la regresión. Como vemos acá, el de esta variable explicativa es el mismo que el del modelo, porque es la única variable explicativa que tenemos. Y también tenemos los cuadrados medios del error, que es 0,50, está redondeado al que habíamos calculado nosotros, pero es correcto, y lo mismo acá para el test F. Entonces, ahora que ya hicimos esto, lo siguiente que se nos pregunta es, si no se utilizara fertilizante, ¿cuál sería la producción estimada, perdón, sí, la producción estimada promedio de trigo? Entonces acá lo que tenemos que hacer es, miramos la fórmula que nosotros teníamos de nuestra regresión, que es lo que nos permite ver cuánto sería la producción promedio estimada de trigo, dado para distintos valores de X de nuestra cantidad de fertilizante. En este caso, como decimos que no utilizamos fertilizante, reemplazamos X por 0, 0 kilos, y eso nos da 6,91, más 0,62 por 0 es 6,91. Es decir, si no usamos fertilizante, nuestra estimación de la producción promedio de trigo es 6,91 toneladas. Básicamente lo que nos está pidiendo entonces es el valor de la pendiente, porque es cuando X es igual a, perdón, el valor de la constante, porque es cuando X es igual a 0. Y después nos pide también el cuadrado medio de la regresión, que ya lo calculamos recién. Por las dudas lo repetimos acá, el cuadrado medio de la regresión es 53,02. Ahora, lo que nos pide el punto 7 es lo siguiente. A un nivel del 5%, ¿se puede decir que la producción de trigo aumenta en forma significativa ante los mayores niveles de fertilizante? Es decir, lo que nos está pidiendo es una prueba de hipótesis para la pendiente. Lo que nos está diciendo es que si ahora lo que nosotros habíamos dicho que era 0,62, podemos probar de que sea distinto de 0 a un 5% de significación. Entonces, el, el planteo que tenemos que hacer para ver si podemos decir esto es una prueba de hipótesis, como dije, para la pendiente, donde vamos a tener como hipótesis nula de que no hay dependencia lineal, es decir, que la pendiente es igual a 0, mientras como hipótesis alternativa de que la pendiente es distinta de 0, es decir, que hay dependencia lineal. Que eso quiere decir que la producción de trigo va a aumentar en forma significativa ante mayores niveles de fertilizante. Esto lo podemos realizar con el test F que habíamos visto recién, o incluso al ser para un solo valor, en este caso, porque es la única pendiente que tenemos, también lo podemos hacer por un test T, vamos a llegar a las mismas conclusiones. Para esto lo que vamos a usar es la salida del Infostat, donde vemos que acá en la segunda fila, donde tenemos para el fertilizante, donde teníamos el valor estimado
de la pendiente, vamos a tener al final un p-valor que corresponde justamente a este test, al de la prueba de hipótesis por la pendiente, a ver si es significativo. Vemos que el p-valor, que es 0,0001, es menor al nivel de significación que teníamos planteado, que es del 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces rechazamos la hipótesis nula de la que la pendiente es igual a 0, entonces concluimos a un nivel de significación del 5% que existe una relación lineal positiva entre la cantidad de fertilizante empleado y el nivel de producción de trigo. Por último, el último inciso que tenemos nos dice: obtenga una estimación para la producción promedio de trigo y una predicción para la producción de trigo si se aplican 4 kilos de fertilizante. Comparar y trabajar con un nivel de confianza del 99%, y además nos dice que la media de los kilos de fertilizante utilizados, nuestra variable X, 8,25, mientras que también nos dice que la sumatoria de los desvíos de, de la variable respecto a su media al cuadrado es 139,5, que estos son datos que vamos a necesitar ahora para el cálculo. Acá veamos que lo que nos pide en la primera parte es una estimación para la producción promedio de trigo cuando se aplican 4 kilos de fertilizantes, mientras que la segunda parte es una predicción para la producción de trigo. Ya no es la producción promedio, es un valor puntual. Esto es importante, después lo vamos a ver. También cuando se aplican 4 kilos de fertilizantes. Entonces, lo que vamos a tener son dos fórmulas distintas para cada uno de estos casos. Para el primer caso, cuando lo que estamos haciendo es un intervalo de confianza para un valor promedio, una media de I dado un valor de X, es decir, en este caso lo que estamos buscando es nuestra producción promedio de trigo cuando X, nuestro fertilizante, es 4, entonces la media de I, producción promedio, dado un valor particular de XY, en este caso 4, y vemos que la fórmula que obtenemos es la siguiente, donde nuestro intervalo de confianza va a ser el valor de I sub I, es decir, cuánto va a ser el valor puntual que estimamos con esa cantidad de X, con esa cantidad de fertilizante, más menos el valor del estadístico T según el nivel de confianza y los grados de libertad según el tamaño de la muestra. Eso lo tenemos que multiplicar por el error estándar de estimación de la regresión, que es este S y X, ya vamos a ver cómo se calcula, y acá dentro de la raíz está 1 sobre n más, acá tenemos qué tan distante está nuestro X sub I, en este caso 4, de la media. Vamos a ver, bueno, entonces esto es lo que nos al cuadrado, entonces esto muestra que mientras más distante esté este X de su media, más amplio va a ser el intervalo, es decir, menos precisión tenemos. Y eso lo tenemos que dividir por la sumatoria de los desvíos respecto a su media de la variable al cuadrado, que es lo que tenemos acá, 139. Ahora yo quiero que miremos la segunda, la otra fórmula, la que está a la derecha, que esta ya es el intervalo de predicción, el intervalo de predicción para la respuesta individual y subí ante un particular valor de X. Acá lo importante es que ya no estamos buscando la media, sino un valor particular de I sub I, la respuesta individual. Entonces, la fórmula es la misma, solo que se agrega un 1 acá en la raíz. Entonces, esto lo que va a hacer, si se fijan, va a ampliar esto que tenemos acá, va a ser más grande este valor, que está después de más menos, entonces va a hacer que sea más amplio el intervalo. Ahora vamos a ver eso y lo vamos a comparar. Entonces, acá tenemos las mismas fórmulas que recién de vuelta, donde vamos a ir viendo qué valores hay que reemplazar. En primer lugar, acá lo que tenemos que buscar es nuestro T, N era 8, y entonces nuestro T va a tener 6 grados de libertad, y además vamos a buscar el T que acumule 0,995, porque acuérdense que estamos trabajando con un nivel de confianza del 99%, es decir, nuestro alfa es 1%, es decir, 0,01, y al ser un intervalo que es centrado, vamos a querer que en la cola izquierda nos quede 0,05 y en la cola derecha 0,05 de probabilidad. Entonces buscamos el 0,995, que es 3,7074, entonces el T de 0,005 va a ser menos 3,7074 porque la T es simétrica. Entonces ya tenemos nuestro primer valor. Además decíamos que teníamos que buscar el error estándar de la regresión.
Entonces lo que tenemos que buscar es el error estándar de regresión, va a ser la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. Que esto lo habíamos calculado antes, ¿se acuerdan? Era 0,4967. Entonces le calculamos, le sacamos raíz cuadrada a este valor, tenemos 0,7048. Después teníamos, esto ya nos daba como dato el enunciado, de que la suma de los desvíos al cuadrado de la variable fertilizante respecto a su media era 0,39,5. Bueno, también sabíamos que n era 8. Y además tenemos que calcular este valor que es para nuestra xy particular, que es 4, cuánto es el cuadrado del desvío respecto de la media. Entonces hacemos 4 menos 8,25, que es la media, también nos dan este dato. Elevamos al cuadrado y nos da 18,0625. Y lo que nos falta todavía también es el valor particular de la estimación de la producción de trigo. Esto lo hacemos con nuestra recta de regresión, como ya hemos hecho el caso de cuando era 0, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, cuando x es 4, lo que reemplazamos acá, la x por 4, que era la cantidad, la kilo de fertilizante que se usa en este caso. Entonces vamos a tener que la cantidad producida, nuestra estimación de la cantidad producida va a ser 9,39. Entonces ahora vamos reemplazando, acá reemplazamos por 9,39, reemplazamos tn-2 por 3,7074 para el límite superior y menos 3,7074 para el límite inferior. Acá tenemos el error estándar de la relación, 0,7048, 1 sobre n, n es 8. Acá xy menos x media al cuadrado es 18,0625 y esta sumatoria es 139,5. Hacemos los cálculos tanto para esta fórmula como para esta. Acá los reemplazos son exactamente lo mismo, solo se agrega este 1 acá adelante y obtenemos los siguientes valores. Para el primer caso, para el de la producción promedio de trigo, de esta primera fórmula acá a la izquierda, vamos a poder decir que la producción promedio de trigos cuando X, es decir, cuando la cantidad de fertilizante es igual a 4 kilos, va a estar con un nivel de confianza de 99% entre 8,0734 y 10,7066. Mientras que para el otro caso, cuando estamos buscando la predicción de la producción de trigo de un valor puntual, vamos a poder decir con un 99% de confianza que la producción de trigo cuando X sea igual a 4 va a estar entre 6,4667 y 12,3133. Si se fijan, vamos a ver que este segundo intervalo es mucho más amplio que el primero. Este tiene una amplitud casi de 6, mientras que este es más o menos de 2,7, no más que eso. Es decir, el segundo intervalo es mucho más amplio. Esta es la comparación que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos proponemos estimar una media condicional, ¿sí? Como es la producción promedio de trigo dado un valor de X, la precisión va a ser mayor. Mientras que cuando el objetivo es predecir la respuesta de Y, no el promedio, sino un valor puntual, ante un valor particular de X, la estimación va a ser menos precisa. Esto significa que para poder en el segundo intervalo tener el mismo nivel de confianza que en el primero, sin ningún otro cambio, este intervalo va a ser mucho más amplio, es decir, tenemos menos precisión.